Hola, hoy en Retrologando vamos a repasar de forma muy sucinta y muy somera un programa que en su momento ya fue importante, llevado por un magistral profesional del medio, pero que con el tiempo ha ido ganando, por interés, por todas las personas que intervienen ahí, por quiénes son y lo que representan y lo que significan y por el momento en que se hizo. Me refiero al programa A Fondo de Joaquín Soler Serrano. El programa A Fondo es uno de los programas fundamentales de la televisión española para comprender pues, lo que era la cultura de ese momento en toda su faceta, la cultura, el arte y la ciencia, que es lo que ponían en el programa. El programa es dirigido y presentado y llevado y producido y todo, porque claro, tenía sus cámaras, su equipo, pero él llevaba el peso de todo el programa, por Joaquín Soler Serrano. Joaquín Soler Serrano fue un profesional como la copa de un pino en radio y en televisión. Hizo muchísimos programas, yo me he apuntado aquí unos datos de su biografía. Nació en Murcia en 1919, con 20 años, 1939, ingresa en Radio Nacional, en Radio España, hizo numerosos programas, después de Radio Nacional, Radio España, numerosos programas, aquí he apuntado blanco y negro, Feria de Canciones, Reires Vivir, Peseta por Palabra, entre otros. O sea, de distintas temáticas, de distintos tonos y bueno, pues iba en radio siempre estamos hablando, ¿eh? En 1956 se va a Venezuela, donde permanece hasta 1958, adaptando a Televisa, a la televisión, al formato televisivo, un programa que él hacía en radio, porque él también entre esos programas hacía desayuno, con no sé qué, y hacía café de tarde. Y este café de tarde, que era el programa de sobremesa, de después del noticiario, lo adaptó a la televisión en Televisa. Y otra de las cuestiones de Venezuela, que me parece indicativa de qué tipo de persona era, hizo que invitaran a Camilo José Cela para entrevistarlo. Y con la intención de ayudar a que Camilo José Cela escribiera un libro allí en Venezuela. Libro que a la sazón terminar siendo La Catira. Bien, regresa a España, empieza a trabajar en la SER, en Radio Barcelona, Esto es Radio, Ave Crem llama a su puerta, son algunos de los programas, hasta que en 1960... Televisión Española, Carrusel. Después hay otra serie de programas hasta 1976, A Fondo, que es el que vamos a dedicar a centrarnos en él, vamos a dedicarle la atención, pero vamos primero a referenciar algo posterior. En este mismo 1976, él combina su labor en A Fondo con otra serie de trabajos, por ejemplo, en revistas que dirige como Contraste o Cataluña Viva. Toda vez que es redactor de publicaciones como Stop, como Parejas 2000, como Convivencia Sexual o Playlady. Playboy era una versión hispana de Playboy, ¿verdad? En 1978 compagina el trabajo en Televisión Española con otro programa en Televisión Española llamado Perfiles, que era en la misma línea de A Fondo, pero más indagando en las circunstancias biográficas de los personajes, más que en la biografía trabajo, como era A Fondo, que es mi opinión más interesante. En 1981, él solicitó que le concedieran un canal privado de televisión para él explotarlo y él hacer la programación que él quisiera. No se le dio, pero en julio de 1981, como en parte por contrastes con la gente de Televisión Española, con los directivos, con gente, y en parte por su negativa a concederle a él su espacio particular, hay ciertas rencillas con gente de televisión y es cesado. Él, por la vía judicial, recurre el caso y le da la razón. Con lo cual, en 1982 lo readmiten y lo incluyen pues, en un programa que, bueno, en una sección podríamos decir, de que hablaba de las distintas regiones tal, en un programa llamado Plaza Mayor. Pero tiempo después, el Tribunal Supremo rectifica la sentencia y absuelve a Televisión Española, con lo cual la readmisión fue parcial y temporal. De suerte que en 1985 regresa a Venezuela, a televisión, y al tiempo que hace programas en televisión en Venezuela, por ejemplo, en Venezuela Televisión, A Fondo hace una versión del programa que había hecho en Televisión Española en Venezuela, actividad que compagina con la realización de documentales. Pero todo esto lo compatibiliza con
intervenciones en radio en España, desde allí. En Radio España hacía programas, pues, bueno, como era en radio, pues no importaba que estuviera aquí o estuviera allí, porque no se le veía. Finalmente vuelve a España, que regresó y se vino a Málaga, porque es que yo, fíjate, documentándome para este vídeo me he enterado, porque es que yo una vez coincidí con él. Es que yo había ido a una conferencia, creo recordar que era de Vargas Llosa, creo recordar, y el señor que tenía al lado me pareció que era este, más mayor, con los pelos blancos, más canoso, más viejecito, más arrugado, pero yo no sabía el nombre, pero sabía que era este señor. O sea, me pareció que era este señor, pero digo, este señor que se la perdió en Málaga. Entonces hablé con él, cambiamos 4 frases sobre la conferencia de turno, y hasta luego, Lucas. O sea, si yo hubiera sabido que era este, hubiera hablado más con él. O, bueno, también yo era jovencito, esto serían los 90 quizás, mediados de los 90, quizás un poco antes. Entre el 86 y el 96, por ahí debía de ser. Finalmente volvió a Barcelona en 2010, falleció con 91 años, y bueno, pues ya no... Pues ya se acabó. Joaquín Soler Serrano, claro. Aunque dejó su fondo, él tenía un fondo particular de materiales que había ido recogiendo a lo largo de su vida, de primerísimo orden, muy importante. Y vamos con el programa A Fondo. A Fondo es un programa de televisión sobre lo que he dicho, las artes, la ciencia y la cultura de España. Es un programa que se realiza entre 1976 y 1981, es decir, en el posfranquismo más reciente y en la primerísima transición. Es un programa que hoy sería imposible de hacer. Hoy ese programa es inconcebible que ese programa en la realidad actual del siglo XXI, por una serie de razones, por la forma de hacerlo, por el planteamiento del programa, que ahora sintetizaré, y por todo lo que significaba lo que había allí. Yo debo decir que cuando yo era niño, a mí este programa me parecía que era un poco aburrido. Se emitía en la 2, no en la primera, en el UHF que se llamaba. Y yo veía a este señor me parecía que era un poco saborío, que era un poco cansino. Bueno, no, hablando allí. Pero después con el tiempo te das cuenta y ya, vamos, yo se lo comenté a Enrique a propósito de cuando hablamos de hacer este vídeo. Esta serie de A Fondo, salió un coleccionable en VHS y yo lo compré todo. Yo me compraba todo, no todo, la gente que yo conocía, porque hay mucha gente que ha intervenido en el programa que yo no sé quiénes son. Sé quiénes son porque me ha apuntado la profesión, pero no sabía nada de su trayectoria, entonces aquellos no los compré. Pero sí compré mucho, yo por lo menos tenía 50 o 60 VHS y algún DVD tengo. Por ejemplo, el de Borges. Que en el de Borges, en el DVD vienen las 2 apariciones de Borges, que es el único que aparece 2 veces. Pero bueno, a esto ya llegaremos. El programa consistía en una entrevista larga, dependiendo del personaje. Hay algunos que duran 35 minutos y hay unos que duran 1 hora y 20. O sea, la duración era dependiendo del juego que diera el invitado, que se sentaba Joaquín Soler Serrano, aquí al fondo, una mesita así un poco en diagonal, como estoy yo ahora, aquí una mesita con libritos, con lo que fuera, del señor que venía, y el otro enfrente. Entonces, Soler Serrano le planteaba una cuestión y el otro la respondía. Era una televisión que, según se desprende de estos programas, muy respetuosa, muy libre. O sea, aquí se respeta mucho el entrevistador al entrevistado. Aquí el protagonista es el entrevistado. En los programas de hoy parece que el entrevistador es el que lleva la voz cantante y el invitado de turno pues está allí para reírle las gracias y para hacerle brillar al entrevistador. Esto en este momento en A Fondo no era así. Estos son los serranos que tenían muy vasta cultura y muy buena relación. Por ejemplo, hemos comentado lo de Cela. Con Cela también colaboró más veces. Y también estuvo en el programa, naturalmente. Pero veías que había complicidad con muchos de los invitados, si no con todos, con muchos. Y después que era muy interesante lo que tienen que contar. Pero aquí no había nada de amarillismo, no había nada de sensacionalismo, no había nada de escarbar en cosas que pudieran ser molestas. Era una cosa de compartir. O sea, usted es una celebridad, pues comparta con nosotros pues parte de su biografía, parte de su trabajo, consideraciones sobre cómo aprecia usted lo que ha ido haciendo a lo largo de los años y cosas de este tipo. Desvelando en algunos casos los invitados alguna de las claves o algunos de los entresijos de su obra, sobre todo pienso en los escritores, claro. O también facetas desconocidas o muy poco conocidas de algún personaje muy destacado por alguna actividad, pero otra que él lleva a cabo
con resultados a veces sobresalientes. Entonces era un programa que básicamente era de interés de contenidos, de lo que decía el señor que estaba allí, que era, esto demuestra también el interés de Televisión Española por la cultura, por la ciencia, por las artes y por lo que trataba este programa. Porque esto es que hoy esto duraría tres emisiones y hasta luego, Lucas. Porque claro, esto por fuerza no tenía que ser un programa de grandes masas, sino que era otra cosa. Aunque lo veía mucha gente y tenía mucha influencia. Y los personajes locales se partían la cara por ir. Pero a esto ya llegaremos. Técnicamente era un programa, había 4 planos. Un primer plano del invitado, que muchas veces estaba hablando, en primer plano. Otro plano medio, se le veía hasta más o menos la rodilla. Otro igual de Soler Serrano. Y otro que se le veía a los dos, un poco más amplio, se le veía a los dos, sobre todo al final, que se saludaban, y esto se veía siempre. Y a veces se veía también alguna, lo que tenían allí exhibido, del material que había traído el invitado de turno. Por ejemplo, que esto lo recuerdo, José López Vázquez, esto que hablaba antes de la actividad, no la conocida, sino paralela. José López Vázquez dibujaba muy bien y pintaba muy bien. Hizo figurines un montón de veces para obras de teatro y para cosas, carteles, portadas de libros y tal. Y entonces él lleva pues una muestra de lo que tiene López Vázquez en su casa. Y entonces el sistema no es que la cámara se acerque, pues sí, pero el sistema es que Soler Serrano aguanta más, se ven los deditos, aguantando la foto, la cámara se acerca, hace un primer plano y la cámara se va. Pero es que hay veces que hacen un encuadre más amplio y se ve el hombre con la fotito en la mano, mirando la guía del cámara, que lo eche más para acá, más para allá, que le dé el brillo, que no le dé el brillo, que no sé qué. O sea, aguantándolo con la mano así, ¿eh? Bueno, pues es que no buscaban hacer frivolidades ni hacer filigranas visuales, sino que lo que interesaba era lo que se estaba hablando allí y cómo se estaba hablando. En un ambiente de tranquilidad, de complicidad, de absoluta libertad y de honestidad y de sinceridad. Porque así como hay gente que, bueno, estoy generalizando, también depende de cada personaje. Porque hay personas que han contado una historia y después en otro lugar la han contado de otra manera, después en otro espacio distinto la han contado de una tercera versión. No, aquí por lo general lo que yo he visto, los que yo he visto en época reciente, han coincidido, por ejemplo, Fernando Fernán Gómez, en El Tiempo Amarillo, en otros artículos de carácter autobiográfico, coinciden plenamente con lo que explica en el programa. Entonces, partiendo de esta premisa de que lo que importaba eran los contenidos y la personalidad que acudía al programa a hablar, pues la gente, ya digo, ponía mucho interés en todo aquello que se estaba mostrando como complementario a lo conocido, a las facetas más públicas de ese personaje. La producción era magnífica porque el programa, por un lado, porque la gente que intervino era algo espectacular, era algo sensacional. Por un lado, los españoles, los que residían, o eran españoles o residían aquí, tenían todas noticias de este programa, y si eran llamados a fondo, decían que sí inmediatamente. Gente que no ha concedido, incluso en algún caso no ha concedido ninguna entrevista más, o muy, muy contadas entrevistas, a fondo decían que sí. Porque sabían de la importancia del programa, del respeto que se iban a encontrar en el programa, y de la tranquilidad con la que podía, pues un poco, pues, contar. Yo le pregunté a Bueno Vallejo en una ocasión sobre este programa, porque a veces parecía que estaba pues preparado de antemano. Dice, no. Sabía, o sea, tú sabías porque ya conocías el programa, porque el programa lo veía todo el mundo de la cultura y tal, sabías cómo iba. Entonces sabías que te iba a preguntar cosas de aspectos biográficos, sobre trayectoria, sobre contenido de las obras, tal. Entonces tú ya más o menos te hacías una composición de lugar de lo que iba a poder ser, pero tú no sabías de antemano lo que te iban a decir, ni lo que te iban a plantear, ni lo que te iban a preguntar. Y entonces iban sucediéndose tal y cual. Entonces los de España, que lo sabían que intervenir en el programa a fondo era algo que no lo hacía el quien quería, sino quien podía. Es decir, quien era además por Soler Serrano. Soler Serrano, que como he dicho antes, con muchos tenía relación de forma paralela, ajena al programa. Por ejemplo, con Cela, que lo llevó a Venezuela, con el que colaboró en otra serie de cosas. Por ejemplo, con Fernando Fernán Gómez en el programa, hablan de que en una película, que esto yo no lo sabía, no sé, en una película aparece Fernando Fernán Gómez, el protagonista, y comparte una escena, una secuencia, con Soler Serrano como actor, que haría un cameo allí, o yo no sé qué. Con López Vázquez también habla de tertulias, de conversaciones que han tenido. O sea, había una relación preexistente, no centrada únicamente en el tema profesional. Y después tenemos los invitados extranjeros o que procedían, que eran españoles pero vivían en el extranjero.
Por ejemplo, Severo Ochoa, por ejemplo, Ramón J. Sender, etcétera, etcétera. Esto quiere decirse que aquí había un trabajo de producción, yo no sé si era el propio Soler Serrano o quién, de primerísimo orden. Claro, si aquí venía Alberto Sordi, Marcello Mastroianni, Sofía Loren o Peter Ustinov, que todos estos pasan por el programa, a promocionar algo o a rodar una película o lo que fuera, pues entraban por allí, oiga, mire qué tal, y le mostrarían algo de los programas que había, quién había ido, no lo sé, y se prestaban a ir con una facilidad pasmosa. En el caso, por ejemplo, de Alberto Sordi, además, porque Mastroianni chapurreaba el español, pero en el programa no lo hace. Sin embargo, Alberto Sordi hace el esfuerzo de hablar, intentando hablar en español. Además lo dice, siento que mi español sea tan malo, pero es que lo que hace una especie de lo que se denomina con el inglés el Spanglish, pues sería el Span-Italian o algo así, porque mezcla el español y el italiano, pero se le entiende todo, se le entiende perfectamente. Y entonces no había costumbre de poner subtítulos. Entonces lo que hacía, Soler Serrano le preguntaba una cosa cuando era un invitado que hablaba un idioma extranjero, Milan Kundera, en fin. Entonces el otro contestaba, se lo oía contestar y Soler Serrano después resumía la respuesta. Ahora no, ahora ya te ponen los subtítulos, pero en aquel momento es que era, o sea, tú ahora lo ves y ves que el tío contesta una cosa y ves al otro repitiendo lo que han contestado. Pero es que en aquella época no se acostumbraba a poner subtítulos. Y después, otra cuestión, era un programa valiente, era un programa donde hay personalidades, insisto, en los años que estamos, 1976-1981, no tiene nada que ver con hoy. Había personajes que podían despertar polémica y conflictos. Por ejemplo, por su ideología política. Por ejemplo, Ramón J. Sender o Rafael Alberti, vinculados de forma pues, evidente con el comunismo, con el Partido Comunista. A la sazón, cuando empieza el programa, ilegal todavía en España. Pero también por otras condiciones. Por ejemplo, cuando viene Victoria Kent, una de sus últimas apariciones públicas fue en el programa A Fondo, o Manuel Puig, el autor del Beso de la Mujer Araña, de Boquitas Pintadas, tal, un homosexual militante que tenía todo su derecho a no ocultarlo, pero tampoco iba presumiendo de ello poniendo pancartas, pero se sabía, y entonces esto le cerraba muchas puertas. Esto a Soler Serrano se la trae floja, esto no le importaba para nada y hacía sus programas correspondientes con los personajes que él consideraba los adecuados. Y también otra demostración de la transición que significó este programa es que este programa vemos perfectamente el paso de la tele en blanco y negro y en formato así más pequeñito al PAL en color, porque la mayoría de los programas están en blanco y negro, pues porque la tele era en blanco y negro, pero a partir de cierto momento ya todo era en color y ya aparecen los programas en color con un fondo verde horroroso, un color verde espantoso de fondo, y se va pues allí viendo los invitados. Bien, yo aquí me he hecho una relación de los invitados, no los voy a decir todos, porque son 114 programas, algunos tipo aniversario, ya que estamos en el segundo aniversario, tal, salía el Soler Serrano pues resumiendo lo que había pasado, tal y cual, y esto lo he organizado en función de las profesiones. Entonces voy a empezar por algunos conocidos, los cineastas y tal, pero terminaré con la parte más gruesa del programa, la más interesante sin duda, y la más importante, que los actores y sobre todo los escritores, los autores. Pero no solo había escritores como mucha gente cree recordar, porque es que era quizás lo que más había, pues entonces. Pero también, mira, aquí tengo cineastas. No los voy a decir todos, voy a destacar algunos, porque si no, no estaríamos aquí 2 horas hablando nada más que de nombres. Cineastas: Bernardo Bertolucci, Federico Fellini, una entrevista muy larga y muy, muy bonita, Liliana Cavani, Luigi Comencini, Luis García Berlanga, Marco Ferreri, Néstor Almendros, Otto Preminger, Roberto Rossellini o Roman Polanski. Cineastas, directores de cine. Antropólogo: Julio Caro Baroja. Dibujantes de TV, caricaturistas: Quino, el de Mafalda. Humorista: fue Gila. Escultores: Frédéric Marès o Pablo Serrano. Cantantes: es que aquí cantantes hay algunos que es que yo no sé quiénes son, entonces diré los que conozco: Atahualpa Yupanqui, Facundo Cabral, o sea, no precisamente españoles, aunque también lo hay, como Joan Manuel Serrat, Julio Iglesias o Rafael. Después, Libertad Lamarque, Matilde Urrutia, pues son otros de los cantantes que intervinieron. Científicos como Severo Ochoa, que ya lo he mencionado, Francisco Grande Cobian o Josep Trueta. Compositores de música más o menos culta, o de cine, porque por ejemplo, aquí está Arthur Rubinstein, Ennio Morricone, Federico Mompou, Joaquín Rodrigo, Pablo Sorozábal o Yehudi Menuhin, también estuvo en el programa.
Después filósofos, Ferreter Mora, José Luis López Aranguren, un programa sensacional, Julián Marías o Regis Debré. Líderes religiosos, aunque en este caso no era tanto la religión como su labor social, Teresa de Calcuta. Teresa de Calcuta también estuvo en el programa. Lingüistas, Francesc de Borcamol. Médicos, Ramón Castroviejo Biones y Silvio Fanti. Pilotos, Juan Manuel Fangio. Políticos, Victoria Kent, Luis Alberto Machado y Richard Nixon, después de haber salido de Estados Unidos, vamos, de la presidencia de Estados Unidos. Pintores, Antonio Saura, Benjamín Palencia, Joan Pons, Modest Cuixart, Salvador Dalí o Gregorio Prieto. Pero, ya digo que de esto, tengo aquí los papelitos con los títulos de los que van viniendo, ¿verdad? Pero todo esto, en mi opinión, hombre, naturalmente quedan aquí conversaciones maravillosas como la de López Aranguren, la de Grande Cobian también me interesó mucho, Severo Ochoa, Teresa de Calcuta, pero a mí quizá lo que me interesa más son los que he reservado para el final. Por un lado, los actores que no solo eran actores, que también eran directores ocasionales o hacían otras cosas. Por ejemplo, Adolfo Marsillac, ya en color, Adolfo Marsillac, aquí... Bueno, esto es que otra cosa que aquí tengo que hacer un paréntesis también, porque es otro que es el tono del programa. Aquí no se espere un programa lleno de humor, de gracietas, no. Aquí había muchas veces un humor contenido, irónico, con muchos personajes, con Cela, empezando por Cela, con Francisco Umbral, con Fernando Fernán Gómez, pero normalmente se buscaba, por un lado, lo entrañable y por otro, dar sensación de seriedad, de respeto, de respetabilidad. Entonces muchas veces, pues veía gente que parecía incluso pedante, ¿no? Porque empezaban allí a ponerse a hablar, pero es que era la televisión del momento, y era la imagen que tenían que transmitir. Hace poco vi una serie, no tiene nada que ver con esto que estamos hablando, pero sí tiene que ver, donde hay un hombre que en su momento fue un niño expósito, fue abandonado en la parroquia de un pueblo, y el párroco lo lleva a la rectoría, no en España, donde es un edificio grande, se lo tiene alquilado a unas mujeres que son prostitutas. Entonces un amigo va con él allí y ven lo que hay y se hospedan allí, con las prostitutas trabajando, ya veteranas. Dice, pero bueno, ¿esto no me dijiste que era de la iglesia? Y dice, sí, el párroco se los prestó con la condición de que siempre fuera un negocio respetable. Y el amigo dice, ¿cómo? Todos, sin excepción, todos los clientes tienen que llevar corbata. Eso era el ser respetable. La imagen después un poco y volvemos al programa. Esto es lo que pasaba con este programa. Dar esa sensación de no frívolo, de no... Entonces se buscaba una cierta seriedad, lo cual no significa aburrimiento, pero sí cierta trascendencia. Es que lo digo porque estoy viendo a Adolfo Marsillac. Pues Adolfo Marsillac, que ya tenía fama de pedante, que en mi opinión no lo era, y yo lo traté bastante. A mí me pareció un hombre encantador, sencillo y divertidísimo, pero aquí sí está un poquillo pasadito. Alberto Sordi, como siempre. Alberto Sordi, ya lo he dicho, intentando hablar un español macarrónico magnífico. Geraldine Chaplin, magnífica hija de Chaplin, y entonces la compañera sentimental de Carlos Saura. Imperio Argentina, debo decir, porque Imperio Argentina he visto, al repasar en televisión española están todos los programas, también están en YouTube, pero en YouTube están programa por programa. En televisión española, algunos más cortos, lo han agrupado y en un capítulo ponen dos personajes, o 3 o 4. Lo que pasa que entonces, un programa normal, por ejemplo, Fernando Fernán Gómez, 1 hora y 10, José López Vázquez, 57 minutos, y estos que traen 2 duran 1 hora y 20. Se conoce que eran menos. Entonces, en vez de hacer programas más cortos, por lo que han hecho es unificar 2 o 3 y ponerlos más amplios. Imperio Argentino, uno de los más cortitos. José López Vázquez, Luis Alcoriza, Marcelo Mastroianni, María Casares, Nuria Espert, que son 2 actrices cortadas un poco por el mismo patrono, muy importantes en el teatro. Sofía Loren y Peter Ustinov. Y aquí hablo también de su faceta de escritor, que es un autor de teatro muy interesante. Y vamos con los escritores, que fundamentalmente, aunque aquí también hay división de opiniones, porque claro, Fernando Fernán Gómez lo he incluido como escritor, pero en aquel momento no era escrito. Bueno, había escrito El vendedor de naranja, naturalmente, publicado alguna otra cosilla, y había ganado el premio López de Vega por Las bicicletas son para el verano. Tenía La coartada y tenía Los domingos bacanal. Para usted de contar, no había más novelas. No fue el escritor en que se convirtió años después. Entonces lo que trató más que otra cosa fue de su trayectoria fílmica, su trayectoria cinematográfica y teatral sobre todo. Hablo mucho de Jardiel, hablo de Llopis, hablo de su compañía, hablo de muchas cosas de teatro. O sea, el programa de Fernando Fernández Gómez yo lo he puesto como escritores, dentro de los escritores, pero habla de muchísimas más cosas, de los programas más ricos y más amplios en contenido. Pero vamos con la lista porque, claro, si no ya
No los voy a decir todos, porque aquí son 5 columnas larguitas. Empezando por Alejo Carpentier, ese cubano maravilloso. Los pasos perdidos, una maravilla. Álvaro Cunqueiro, Antonio Bueno Vallejo, el autor. Teatro Universal Español de la segunda mitad del siglo XX, el maestro. Antonio Di Benedetto, Antonio Gala, que ya entonces ya era proverbial su labia. Antonio Escármeta, que entonces yo no sé qué sería tan conocido, porque es muy conocido gracias al Postino, al Cartero y Pablo Neruda, pero en esta época no sé que fuera tan conocido. Arturo Uslar Pietri, Augusto Roa Bastos, Camilo José Cela, que como siempre, pues con su vehemencia habitual. Carlos Barral, que está muy bien el programa de Carlos Barral. Carlos Fuentes, maravilloso. Carmen Martín Gaite. Procuraban también meter mujeres aquí, y no era muy frecuente que aparecieran mujeres vinculadas con estos temas de cultura, aparte actrices, claro. Damaso Alonso, que critica a compañeros de su generación también, era muy de derecha, por ejemplo, Alberti, claro. Dominique Lapierre, de Lapierre y Collins, que estos eran unos autores de bestseller importantísimos internacionalmente hablando. Ernesto Sábato, aquí explicando de una obra corta pero muy intensa. Eugene Ionesco, el Nobel que más merecido que nunca le fue concedido, junto con Beckett, el renovador del teatro universal. Fernando Fernández Gómez, Francisco Ayala, Francisco Umbral, con la famosa anécdota de que estaba comiendo manzana, el otro, ¿quieres otra manzana? El Soler Serrano le ofrecía más manzanas, en fin. Gabriel Celaya, Frederick Forsyth, otro gran autor de bestseller norteamericano. Torrente Ballester, Cabrera Infante, Guillermo Cabrera Infante, Jesús Fernández Santos, Joan Brossa, poeta que hablaba desde su poesía escénica también, de su arte, pintor también, muy buen pintor. Jorge Amado, el de Gabriela Clavo y Canela, y entre otras cosas. Jorge Edwards, Jorge Luis Borges, que tuvo 2 programas, 1976, 1980. El primero en blanco y negro, el segundo en color, aunque no lo distinguiera, claro. Jorge Semprún, que después fue ministro de Cultura. José Donoso, José Luis de Vilallonga, que personalmente José Luis de Vilallonga no sé qué pinta aquí, pero estaba. Josep Pla, Juan Carlos Sonetti, Juan García Hortelano. Es que hay de todo, como vemos, hay de todas las tendencias, tanto literarias como políticas, ideológicas y de todo tipo. O sea, esto es Juan García Hortelano, Juan Larrea, Juan Marichal, Juan Rulfo, Julio Caro Baroja, aunque este estuvo más bien como en su calidad de antropólogo, ¿no? Pero también desde luego como escritor. Julio Cortázar, ese es un programa excepcional de Julio Cortázar. Luis Rosales, también un programa muy reivindicativo, porque Luis Rosales a mí me parece una figura fundamental en la literatura después de la guerra, desde antes un poquito de la guerra, pero sobre todo después de la guerra, un epígono del 27, y que por mentiras y falsedades de manipulaciones se le ha mantenido siempre al margen, porque se le ha vinculado con la detención y posterior asesinato de García Lorca, cuando en realidad lo que hizo fue intentar defenderlo, él y su familia. Ya se lo montaron bien para que, pero eso ya hablaremos en otro caso. Pero Luis Rosales fue un personaje esencial y de primerísimo orden en la poesía y en la literatura y en la cultura de la España de esos años. Manuel Mujica Laínez, otro homosexual militante también, como Manuel Puig, que es el que tengo después. Mujica Laínez, el de Bomarzo, el de estas cosas tan maravillosas, el Escarabajo. Es que un novelista en el Museo del Prado. Es que estamos hablando de nombres que... Manuel Escorza, Manuel Vázquez Montalbán, Marguerite Duras, la del amante, Mario Benedetti, Mario Vargas Llosa, Marcel Rodoreda, La Plaza del Diamante, Miguel Delibes, pues, yo creo que junto con Cela, los 2 novelistas más importantes y más prestigiosos de la novela a partir de los años 40, por ahí. De Miguel Delibes tenemos que hablar algún día de las caricaturas. Tengo por ahí unos materiales, caricaturas que hacía en la prensa. Magnífico, Delibes. Octavio Paz, Rafael Alberti, Ramón J. Sender, es que curiosamente, porque lo he ordenado por el nombre, por la inicial, en orden alfabético, por la inicial del nombre de pila, no del apellido. Y entonces resulta que algunas agrupaciones han salido como Mujica Laínez o Manuel Puig, o por ejemplo, como Rafael Alberti y Ramón J. Sender. Que bueno, hombre, Rafael Alberti y Sender estaban vistos regulares, era una cosa valiente. Rosa Chacel, muy amiga también de Alberti y de este círculo. Salvador Espriu, uno de los en su momento principales mantenedores y creadores del ámbito del catalán. Severo Sarduy, Terence Moix, que en ese momento estaba ya empezando a despuntar, o Teresa Pàmies. Esos son los que he apuntado en esta lista, que ya digo que debía ser muchísimo más amplia. He soslayado bastantes nombres, porque tampoco me pareció necesario. Creo que con lo que hemos explicado es bastante indicativo de lo que había.
En definitiva, es un programa que lo que hace es preservar un acervo cultural de primerísimo orden, porque todos son, cada uno en su campo, primerísimas figuras. Son primerísimos espadas, y hablando de forma asequible, porque tampoco es que se pongan a hablar de una forma que sea enredosa, que sea compleja, que no lo entienda nadie, con términos muy específicos. No, 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 no. Aquí es un lenguaje muy asequible, muy, como una conversación entre amigos, como en gran medida lo era. Una conversación entre amigos, pero hablando del trabajo, de la profesión y de la vida del invitado, no del entrevistador. Vuelvo a insistir, como hoy se hace tanto. Y esto se agradece, y ver estos programas, hombre, vamos a ver, no es la alegría de la huerta, ver estos programas. Oye, voy a ponerme el a fondo de Marsillac, que tengo ganas de reír. Pues te vas a jalar un colín, porque es que claro, no son programas divertidos, hay momentos de humor, hay momentos, situaciones que hacen gracia, pero sobre todo es un programa inteligente, es un programa culto, es un programa que te proporciona, no te enseña nada de forma absoluta. Es que yo veo el programa a fondo y no me he enterado bien de la obra de Ionesco. Bueno, pues mire usted, naturalmente, porque la obra de Ionesco la conocerá leyendo la obra de Ionesco. Y miro para allí porque la tengo allí. Pero sí que si conoces la obra de Ionesco te va a aportar datos complementarios e informaciones relevantes respecto a lo que ya conoces. Y eso me parece muy importante, siendo estos nombres que hemos dicho. En fin, un programa maravilloso que por fortuna tenemos a nuestra disposición, como hemos dicho, en YouTube y en el archivo de Radio Televisión Española, de Televisión a la Carta, que fue el productor del programa, claro. Y pues recomendaros que cuando tengáis alguna necesidad, algún momento, alguna inquietud, de decir, oye, ¿qué habrá dicho aquí Marcelo Mastroianni, o Fernando Fernán Gómez, o Severo Ochoa? Pues recomendaros que acudáis a este programa, porque es un programa limpio, sano, honesto, como dije antes, sincero, libre y muy, muy lleno de informaciones transmitidas de forma muy cordial y muy fluida. Y eso siempre es muy de agradecer. Y en algunos programas, pues que se les daba la relevancia que tenían, que como dije al principio, pretendía evitar la frivolización, o, porque en el caso de los actores, por ejemplo, he sabido que no se les permitía entrar, en esta época ya no, pero anteriormente no se les permitía entrar en los hoteles y los hostales, no se les permitía hospedarse allí, ni enterrar en sagrado, y todas estas cosas. Esto se buscaba desterrarlo con este tipo de programas. Respecto a los escritores, que también se tenía la idea de que eran bohemios, borrachos permanentes día y noche, que siempre estaban por ahí buscando ligar con unos o con unas, dependiendo del sexo, sean distintos sexos o del mismo. En fin, y toda esta imagen tópica, absurda, y por otra parte, irreal, en programas como este tipo, pues contribuyeron bastante a desmitificarla, a echarla por tierra y a demostrar que la realidad es que tanto un escritor como un actor, como un escultor, como un pintor, como un científico, pues son personas que tienen sus vivencias, que tienen sus emociones, sus inquietudes y que tienen su propia apreciación de lo que ha significado su labor y su existencia con el paso de los años. Y esto se ve perfectamente en estos maravillosos programas a fondo, que de alguna forma pues hemos querido sintetizar aquí. Y ya con esto lo dejamos. Espero que te haya interesado, que te haya llamado la atención. Insisto, que te haya invitado o estimulado a ver estos programas, no a verlos de corrido. Me voy a poner a ver 114 programas porque eso es aburrir a la oveja. Pero de vez en cuando pues te pone uno de un tema, de otro tema, hay temas distintos. Otro, dentro de una semana me veo otro, dentro de un mes me veo otro, me veo dos, o no me veo ninguno. A gusto, y después hay personajes que te llaman la atención, hombre, pues ahora me ha tocado esto, estudiar esto, revisar esto. También gente joven que lo que estáis ahí me habéis dicho, me ha ayudado mucho su vídeo, tal, para hacer un trabajo. Pues aquí tenéis material de sobra, no para hacer el trabajo sobre el vídeo, pero que os aportará material complementario que os vendrá muy bien para este tipo de labor. En fin, nada más. Espero que el vídeo te haya parecido bien. Si es así, pues le puedes dar al icono del me gusta. Si te interesan los temas que tratamos un día u otro en el canal, como televisión, como teatro, como cómic, como narrativa de género, como cine, pues te agradeceremos que te suscribas, que ya sabes que en esto de YouTube pues nos interesa mucho los suscriptores, las visualizaciones, los minutos de visualización y todo esto. Pues ya lo sabes. Y si conoces gente a la que le puede gustar lo que hacemos también en Retrologando, pues te agradeceremos que le hables de la asistencia del canal, por si también se deciden a acompañarnos. Pues nada más, gracias siempre por acompañarnos, por estar ahí, y nos vemos en otro vídeo. Un saludo.